Yo bien, espero que pues vengan preparados. Es un placer para mí decirles que este es el seminario de la doctora Alejandra Moreno. Va a ser presentado por el doctor Atilano Contreras y mi función aquí es nada más decirles la actividad de seguridad. En caso de que exista algún contratiempo en el auditorio, tienen que desalojar con una línea imaginaria, la mitad sale por la puerta de la derecha y la mitad por la puerta de la izquierda, y nada más les pedimos que la primera persona que se acerque a la puerta tiene que abrir la segunda hoja para que sea más fácil el desalojo. Y ahora sí, el doctor Atilano les va a presentar a Alejandra. Buenas tardes a todos, gracias por venir a este importante seminario que tenemos el día de hoy, que es un seminario de concurso de oposición, como parte de los requisitos de concurso de oposición abierto, y en él está concursando pues una de nuestras académicas, la doctora Alejandra Moreno Letelier, que está aquí en el Jardín Botánico, adscrita a esta unidad académica del Instituto de Biología. Y bueno, pues brevemente les comento sobre Alejandra. Ella realizó su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente ella es egresada de la licenciatura también de aquí de la Facultad de Ciencias. Y bueno, ella tiene 3 postdoctorados, uno aquí en la UNAM, que terminó por ahí de 2011, trabajando bajo la asesoría de la doctora Valeria Sousa. También llevó a cabo un postdoctorado en el Imperial College en Londres, y ese concluyó en 2013, trabajando con el doctor Timothy Butterflood. Y también llevó a cabo otro postdoctorado también aquí en la universidad, que concluyó en 2015, bajo la asesoría del doctor Luis Eguiarte. Ella cuenta con un número considerable de publicaciones indexadas, importantes, con factores de impacto, que si no me equivoco son 18 hasta el momento, más los manuscritos que están por ahí, que ya vienen. Entonces, bueno, pues Alejandra Moreno ha sido pues una adquisición del instituto importante para fortalecer el área de la conservación de especies vegetales en el instituto, y particularmente aquí en el Jardín Botánico. Y bueno, pues sin más preámbulo, es todo tuyo, el micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución de nicho, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Eso es lo que había en el título, porque el formato era muy corto. De especies de origen neártico y qué implicaciones tiene esto para la conservación de dichas especies en México. Muy bien, voy a dividir mi plática en una parte introductoria de información general sobre la diversidad de la flora templada o neártica en México, la historia climática y geológica de Norteamérica, y finalmente cómo se estudian las diversificaciones en un país megadiverso como es México, con estas 3 enfoques. Y les voy a hablar del trabajo que yo he hecho con estos 3 enfoques para entender cómo ha sido la diversificación de la flora en Norteamérica. Y finalmente voy a resumir todo lo anterior y cuáles son las implicaciones que tiene la filogeografía, la especiación y la divergencia ecológica en la genética de la conservación, y cuál es el trabajo que estoy haciendo actualmente en este tema. Y finalmente les voy a mencionar un poco sobre colaboraciones que se refieren también al estudio de diversificación, pero ya no necesariamente de flora. Pues bien, esto es como que hasta hay un meme en Facebook que habla de cómo todos los trabajos empiezan. México es un país megadiverso, pues porque sí lo es, concentra el 10 al 15% de la diversidad de toda la flora, y teniendo 1.3% de la tierra emergida. Las causas de esta diversidad son multifactoriales. Se habla mucho de la historia geológica, la topografía y la geografía, y de que es una zona de transición.
A mí lo que más me interesa es el estudio de zonas áridas y zonas de bosques templados, o sea, bosques de coníferas y desiertos, que ocupan la mayor proporción de la superficie en México, sobre todo las zonas áridas, y que también son uno de los que acumulan la mayor diversidad de plantas. Entre los grupos, que son extremadamente diversos en México, son los pinos, que ocupamos el primer lugar mundial, aunque nadie nos crea. Y esta es una caricatura de una filogenia basada en un trabajo de David Vernon, donde yo aquí pinté, los triángulos son proporcionales al número de especies, y aquí pinté en colorcitos, verde, azul, rojo y como cian, cuáles son exclusivamente de Norteamérica. Entonces toda la subsección australes, la subsección ponderose, la subsección contorte y la subsección centroides, o parria, ahora conocida, son exclusivas de Norteamérica. Si se fijan, es una parte muy considerable de la diversidad del género Pinus es exclusiva de Norteamérica, y esta es una filogenia de cloroplasto de la subsección australes. Si se fijan, son muchísimas especies, pero nuestro entendimiento de las relaciones entre ellas es muy incompleto todavía, lo cual sugiere que además la especiación en este grupo ha sido muy reciente. La subsección australes incluye pinos muy conocidos como Pinus radiata, que es invasor, es endémico de California y Baja California, pero es invasor en el hemisferio sur, y lo vimos en las películas del Señor de los Anillos. Pinus gregi, de la Sierra Madre oriental, y Pinus pátula, que se distribuye en el centro y sur de México y en el estacionamiento del instituto, y que también es una especie invasora en Sudamérica. Entre otros de los grupos muy diversos de pinos en México están los pinos piñoneros, subsección parria, pues Pinus maximartinesi o Pinus azul, que sus conos llegan a pesar 3 kilos. Y para que vean la diversidad morfológica de este grupo, este es Pinus culminícola, que no mide más de 1 metro de altura y los conos son muy pequeños. Otro de los grupos sumamente diversos en México y parte de nuestra identidad nacional son los agaves, que tienen muchísimas formas y que tienen una coevolución con sus polinizadores, que son murciélagos. Y lo mismo que con los Pinus australes, la divergencia parece ser muy reciente, las relaciones entre las especies no están bien establecidas, y sobre todo, bueno, en este caso, el género agave es un género parafilético, porque aquí está Polianthes y Manfreda metidas en esta misma filogenia. Entonces, en realidad, conocemos poco de las relaciones dentro de este género. Agaves ensulato es el 70% de la diversidad de la familia, que ya no es Agaves, es Asparagaceae, perdón. El origen es neártico, pero al migrar a México diversificó aquí, y la diversificación es muy reciente, del Mioceno. Y los juníperos también, aunque no es un grupo que sea tan impactante en términos de diversidad absoluta como los agaves, es el género más diverso de la familia Cupressaceae. El 40% de las especies de este género están en México, y tiene 2 centros de diversificación. Uno es la meseta del Tíbet, en China, y otro es México. La diversificación de los juníperos en México, al igual que la de los agaves, fue del Mioceno. Y en el Mioceno lo que pasó es que se empezó a nidificar Norteamérica, ¿no? Y ahora les voy a explicar exactamente por qué. Y esto generó que en México haya especies que viven en hábitats tropicales, en hábitats de alta montaña, como este, que es Juniperus monticola, y en zonas muy áridas, ¿no? Como Juniperus placida y Juniperus de Perú. Entonces, ¿qué causó esta diversidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas históricas? Y aquí les voy a hacer un paréntesis sobre la historia geológica y climática de Norteamérica como motor de algunas de estas diversificaciones. Entonces, este es el Cenozoico. Empezamos aquí en el Paleoceno. La temperatura era mayor a la presente. Inicia la orogenia del Laramie. La orogenia del Laramie es la que levanta todo el centro de Norteamérica, genera las montañas rocallosas y
básicamente lo que hace es levantar todo el norte de México, que estaba bajo el mar, eran mares someros, lo levanta y también ayuda a la formación de la Sierra Madre Occidental. Entonces, en la tierra emergida que existía en el hemisferio norte, estaba cubierto de un bosque boreotropical, y en este tiempo, en el Paleoceno y Eoceno, se retrocede el mar interior occidental, ¿no? Por la orogenia del Arami. En el Oligoceno empieza el enfriamiento global, se empiezan a extinguir los taxadermófilos en el oeste de Norteamérica y empiezan a diversificar las coníferas, ¿no? En el Mioceno se eleva la Sierra Madre Oriental, y aquí es cuando aparecen los fósiles más antiguos de flora templada en México. Y en el Plioceno encontramos los fósiles de Quercus y Picea, se elevan las montañas del sur de México, se cierra el Istmo de Panamá, y finalmente en el Pleistoceno es cuando detectamos mayor abundancia de polen de pinos, ¿no? Entonces creemos que gran parte de la diversificación de las coníferas en México surgió a partir del Mioceno en adelante. En el Pleistoceno también ocurren los ciclos glaciares, y ahora en el último interglacial, pues aquí no ha pasado suficiente tiempo como para explicar eventos evolutivos, ¿no? Entonces esta es la orogenia del Arami. La orogenia del Arami levantó toda esta parte de lo que era el cratón de Norteamérica, y lo que básicamente generó la elevación de la meseta central, la meseta del norte y la Sierra Madre Occidental. Entonces, bueno, finalmente cuando terminaron esos procesos orogénicos, tenemos a las montañas rocallosas, las Sky Islands, que conectan de cierta forma las montañas rocallosas con la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental acá, la meseta central, la faja volcánica transmexicana y la Sierra Madre del Sur, y estas son las principales cadenas montañosas donde han podido diversificar los taxaneárticos. Además, durante los ciclos glaciares cambió el clima y la vegetación en Norteamérica, lo cual afectó no solo a la distribución de las especies, sino también promovió contacto o aislamiento y promovió distintos procesos, ¿no?, de especiación. Entonces, actualmente los vientos del oeste, actualmente los vientos del oeste llegan con toda la humedad en esta parte de Estados Unidos y Canadá, donde están los bosques de niebla templados, y la parte del sur es más árida, y las lluvias son de verano en casi todo México, excepto Baja California, ¿no?, con el monzón del Golfo. En el último máximo glacial, el casquete polar desplaza los vientos del oeste hacia el sur. Por lo tanto, toda la parte norte de México era muchísimo más húmeda de lo que es ahora, y los bosques se extendieron considerablemente. Tanto es así que se cree que en lo que es ahora el desierto de Chihuahua, durante el último máximo glacial estaba cubierto de un bosque de juníperos y pinos pioneros, que no era desierto. Mientras que en la parte sur de México se volvió más árida porque colapsó el monzón del Golfo. Entonces la distribución de las especies era muy distinta, y esto causó muchos cambios demográficos y de distribución. Bueno, esto es un resumen de cómo se dieron los procesos orogénicos en Norteamérica. Aquí se marca el descenso de la temperatura en el Mioceno, y cómo en el Paleoceno y Eoceno todo era mucho más caliente, y aquí está la secuencia de aparición de los fósiles de la flora templada en México. Entonces, ¿qué pudo haber pasado durante los periodos glaciales y durante todos estos procesos orogénicos? Bueno, durante los periodos glaciales, por ejemplo, en las zonas montañosas, la flora templada se aísla una de otra en la parte más alta de las montañas, pero durante un interglacial, al bajar en altitud, las zonas que tienen altitud más similar estarían más conectadas. Por lo tanto, aunque la distancia euclidiana sea la misma, la distancia ambiental va a ser más corta aquí, ¿no? Entonces aquí puede haber contacto y aquí hay aislamiento. Cuando la topografía es fija, lo que tenemos es un modelo de piedras de paso, donde las poblaciones pueden ir colonizando las montañas de manera secuencial,
y por lo tanto durante los periodos interglaciales al bajar en altitud podrían quedar en contacto aquí en los valles, pero nada más. Cuando hay volcanismo reciente, lo que pasa es que este modelo se vuelve dinámico y en este caso, por ejemplo, hay dos poblaciones aisladas, surge otra isla en medio y puede ser colonizada por dos fuentes generando una zona de contacto, lo cual se ha detectado en varios estudios filogeográficos, y esto generaría patrones muchísimo más complejos durante los periodos glaciales. Esto es un estudio que publicamos con Alicia Mastretta recientemente, tratando de evaluar cuántos de estos patrones encontrábamos en todos los grupos estudiados de plantas, animales, hongos en México, y en efecto vemos que la topografía tiene mucho que ver en los patrones, nos ayuda a explicar los patrones que hemos observado. Entonces, los efectos de las glaciaciones sobre la flora cambian la distribución de las especies, permiten la colonización de tierras bajas y aumento de rango, permiten el flujo gélico entre poblaciones aisladas. Esto es súper importante, representan cambios de presiones de selección, ¿no? Entonces, digamos que se generan nuevas adaptaciones durante un ciclo glacial y por lo tanto cuando se termina ese ciclo glacial también cambian las presiones de selección, entonces eso hace que haya un equilibrio dinámico en las presiones de selección. Y en este caso el cambio climático, en el pasado se ha visto que es motor de especiación en especies de subtrópicos por estos cambios altitudinales y latitudinales y los cambios de presiones de selección, ¿no? Y por eso es importante también estudiar los cambios climáticos a futuro para tratar de predecir, bueno, para dónde podrían moverse las especies y si podrían afrontar estos nuevos cambios. Entonces, ¿cómo estudiamos los procesos de diversificación? Pues la especiación, ¿no? La especiación es el proceso por el cual aparecen nuevos linajes y se puede estudiar a nivel genético, con filogeografía o genómica del paisaje, a nivel ecológico, con estudios ecológicos clásicos, con modelación de nicho ecológico o biología de la conducta, y observando patrones de diversidad a nivel de macroevolutivos, ¿no? Entonces, estudiando radiaciones adaptativas y método comparativo filogenético. Los que están en amarillo son los que les voy a mencionar en esta plática. Entonces, la filogeografía es el estudio de la variación genética en el espacio. Y su foco de estudio son las poblaciones o las especies claramente emparentadas. Entonces, la filogeografía es como el puente entre la microevolución y la macroevolución. Y muchos de los estudios de especiación empiezan como estudios filogeográficos. La filogeografía incorpora elementos de la biogeografía, del estudio de la especiación clásica, de genética de poblaciones, por supuesto, y la demografía histórica. Entonces, todas estas disciplinas se juntan para apoyar en los estudios filogeográficos. Entonces, ¿cómo se vincula la filogeografía con la especiación? Bueno, el origen de la diversidad taxonómica se produce a través de especiación, pero ¿cómo sabemos si están ocurriendo procesos de especiación? A través de estudios filogeográficos. Porque aquí se estudian las relaciones genealógicas entre poblaciones y sus genes. Entonces aquí podemos poner a prueba hipótesis explícitas de especiación. Y aquí estudiar la especiación a nivel genético nos permite ver cuál es el paso entre la diferenciación poblacional y la cladogénesis, ¿no? Justamente cuando estamos viendo estructura genética extrema o cuando ya estamos hablando de la aparición de un linaje evolutivo independiente. La especiación requiere forzosamente de aislamiento. Este aislamiento puede ser geográfico, puede ser aislamiento reproductivo o también puede estar generado por selección divergente. A la especiación ocasionada por selección divergente se le llama especiación ecológica. La especiación geográfica, que es la que conocemos hasta el cansancio, se divide en alopatría cuando surge una barrera al flujo génico que separa dos poblaciones y eventualmente se genera una barrera reproductiva por deriva génica o por cualquier otro mecanismo que evita que que estas dos poblaciones al volver a estar en contacto se reproduzcan entre sí. La peripatría o efecto fundador
deriva de la alopatría, es cuando se coloniza una nueva población y esta es tan pequeña que por deriva génica se diferencia genéticamente. La parapatría ocurre en una clina, lo que genera que en las orillas de esta clina haya diferenciación y posiblemente una zona híbrida inestable en la parte intermedia. Y la simpatría, que es una de las más difíciles de probar, ocurre en la misma zona geográfica donde hay forzosamente la evolución de un aislamiento reproductivo, y generalmente cuando hay especiación ecológica puede haber especiación simpátrica. Solamente puede haber especiación simpátrica si divergencia ecológica o la evolución de una barrera reproductiva in situ. Entonces, como proceso, ¿cómo lo vemos a lo largo del tiempo, ¿no? La especiación es un proceso continuo y podemos, dependiendo de dónde la pesquemos, en qué grupo estamos estudiando y en qué punto del proceso la pesquemos, podemos encontrar distintos patrones. Por ejemplo, al inicio de la especiación no hay aislamiento reproductivo, lo que encontramos es que los individuos comparten variantes genéticas de manera aleatoria. Cuando la especiación está en un paso intermedio, empezamos a encontrar que hay un poco de lo que le llaman assortative mating o elección de pareja, donde los individuos que tienen cierto morfotipo, ecotipo o componentes genéticos se aparean entre ellos con mayor frecuencia, y cuando la especiación está completa encontramos que esta elección de pareja es completamente absoluta y no hay entrecruzamiento. Genotípicamente, al inicio de la especiación vemos que la agrupación de genotipos es unimodal, luego empieza a diferenciarse y finalmente, cuando termina la especiación, es fuertemente bimodal y no encontramos individuos que sean intermedios, ¿no? En la repartición de linajes, al inicio de la especiación vemos que en este caso las pelotitas amarillas y las azules corresponderían a los individuos que potencialmente se estarían dividiendo en dos especies, pero al hacer la genealogía de genes encontrarías que no hay ningún agrupamiento, ¿no? Cuando la especiación es intermedia empieza a haber un poco más de agrupamiento, y finalmente esta sería la repartición de linajes completa, donde los alelos presentes en una de las especies putativas son monofiléticos entre sí y viceversa, ¿no? Esto se le llama monofilia recíproca. Las clinas geográficas de la variación genética, cuando la especiación es incipiente, son muy débiles, se empiezan a marcar mal en especiación intermedia. Cuando la especiación está completa, las clinas son muy marcadas, ¿no? Sin embargo, este caso de monofilia recíproca no se observa en muchos grupos, ¿no? ¿En qué grupos no se observa? Con tamaños poblacionales muy grandes, porque la coalescencia es muy lenta. En tiempos grupos con tiempos generacionales muy largos, también porque la coalescencia es lenta. Y cuando los eventos de especiación son muy recientes, porque la repartición de linajes, o sea, este proceso, no está completa, ha pasado de muy poco tiempo para que genere esta monofilia recíproca. Además, en muchos grupos, todos ellos árboles, hay ausencias de barreras reproductivas. Entonces, potencialmente casi todas las especies de una misma, por ejemplo, subsección o subgénero, pueden reproducirse entre sí. Por lo tanto, la hibridización ocasional no es rara. Lo que hace que en los pinos, en el estudio de la diversificación de los pinos, el buscar monofilia recíproca sea enorme. Por lo tanto, ¿cómo especían estos grupos, ¿no? ¿Cómo se origina la diversidad de estos grupos? Entonces, aquí es cuando la especiación ecológica puede salvarlos, ¿no? En este caso, las presiones de selección son distintas causadas por diferencias ambientales. Esto cambia las frecuencias alélicas en los y asociados a la respuesta al ambiente y genera adaptación local. Bueno, hasta aquí esto puede suceder sin que se dé especiación. Pero
eventualmente se lograría una alta diferenciación en los bajo selección y correlación entre esta diferenciación ecológica y genética, y se detectarían niveles variables de aislamiento genético. ¿Cuándo ocurre, si hay diferenciación ecológica, cuándo ocurre la especiación? Cuando la adecuación de los híbridos, de los individuos intermedios, es menor, porque están mal adaptados a los dos ambientes. Entonces, en este caso, ocurre la especiación ecológica. Y en este caso, tampoco es necesario que evolucione el aislamiento reproductivo. Puede haber apareamientos, pero como la adecuación de los híbridos es menor, se van a ir purgando de la población. Entonces, esto quizá podría explicarnos un poco de qué está pasando con los pinos mexicanos y con los uníferos también. Pero este es como un resumen histórico de qué es lo que hemos hecho con los pinos mexicanos. Les voy a hablar de Pinus stratiformis, que con esto hice mi tesis y seguí trabajando mucho tiempo después. Y Pinus gregi, que es un trabajo que he realizado más recientemente en colaboración con Citlali Aguirre y Lili Guerra. Entonces les voy a presentar la historia bonita primero, que no es en orden de aparición, porque este trabajo todavía no lo hemos enviado, pero y lo hizo Citlali Aguirre y yo colaboré. Aquí tenemos, Pinus gregi tiene una distribución disjunta. Una parte que es la variedad gregi se distribuye en la Sierra Madre Oriental Norte, y en la parte sur de la Sierra Madre Occidental encontramos la variedad austral. Encontramos aquí tanto con, creo que son 400 SNPs nucleares, como con datos de plastoma, de genomas de cloroplasto completos. Encontramos que hay una diferenciación clara norte y sur, ¿no? Estos serían nuestros SNPs nucleares. Estos serían los grupos genéticos que detectamos con los SNPs nucleares y la frecuencia de individuos que pertenecen a cada grupo genético en cada población. Entonces, encontramos una clara división norte y sur en Pinus gregi. Luego hicimos un estudio coalescente de delimitación de especies, donde encontramos que 6.000 árboles todos coincidían con la misma topología que separa Pinus gregi, variedad australis, de Pinus gregi, variedad gregi. Este sería el grupo externo, a diferencia de una topología donde forzáramos que Pinus gregi, variedad austral, y Pinus gregi, variedad gregi formaron un solo grupo, ¿no? Entonces aquí este es un caso muy claro de alopatría. Si esto se va a traducir en una especiación completa no lo sabemos, pero aquí está muy claro, ¿no? Este es un estudio filogeográfico bien redondito. Luego viene esta pesadilla, que fue la pesadilla de mi doctorado. Esto es nada más con DNA de cloroplasto, donde tenemos dos especies, Pinus ayacahuite aquí en el sur, Pinus stratiformis en el norte, y lo que encontramos es que hay estructura genética marcada, este-oeste, sin embargo no corresponde con la taxonomía, ¿no? Esto es Pinus stratiformis del norte, comparte haplotipos con Pinus ayacahuite, mientras que nada más los de la Sierra Madre Occidental y aquí del bloque Jalisco forman otro grupo por separado. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué Pinus stratiformis del norte, de la Sierra Madre Oriental, que morfológicamente es Pinus stratiformis, comparte todos los haplotipos con Pinus ayacahuite? Y bueno, posteriormente lo que hice fue hacer una modelación de distribución potencial en el último máximo glacial. Este es de esta modelo de circulación, y lo que encontramos es que Pinus stratiformis se desplació hacia el sur. Toda esta parte de aquí, que es la Sierra Madre Occidental, ya no la estuvo ocupando, sino que se movió hacia el sur y bajó en altitud, y se generó una zona de contacto bastante importante en la faja volcánica transmexicana, mientras que Pinus ayacahuite prácticamente no se desplazó, ¿no? Entonces, en el último máximo glacial hubo una zona de contacto, lo cual produjo este patrón en el cloroplasto,
¿no? Entonces, en este caso, la filografía nos generó un poco de problemas y no nos ayudó a entender la especiación. Entonces, pues yo no abandoné la misión y dije, bueno, ahora vamos a estudiar todo el complejo de especies, Pinus flexilis, Pinus ayacahuite y Pinus stroniformis, que forman la quina más grande, norte-sur, de poblaciones de pinos. Este es Pinus flexilis de los rocallosos, Pinus stroniformis en rojo y Pinus ayacahuite en el sur, ¿no? Este es ayacahuite, Zempoala, flexilis y Pinus stroniformis. Esta es la modelación de distribución potencial. Pinus flexilis y Pinus stroniformis no sobrelapan en su distribución potencial y presentan una divergencia de nicho significativa, mientras que Pinus stroniformis y Pinus ayacahuite sí sobrelapan, ¿no? Entonces, dos de estas especies no están diferenciadas ecológicamente, pero Pinus flexilis sí está diferenciada. Entonces, ¿cómo se ve esto a nivel genético? Esto sería un agrupamiento con base en variables ambientales. Tenemos aquí un clúster, pues Pinus flexilis, no, este es Pinus flexilis, Pinus ayacahuite, Pinus stroniformis, y este sería un clúster de DNA de cloroplasto, donde tenemos aquí Pinus ayacahuite, que se diferencia de flexilis y stroniformis. Entonces, ¿por qué no corresponden, no? Aquí stroniformis y ayacahuite son más similares que flexilis, y aquí flexilis, genéticamente, flexilis y stroniformis son especies hermanas. Entonces yo lo que pensé es que quizá lo que estamos viendo es un modelo de especiación ecológica. Entonces no todos los genes nos están reflejando la historia de la especiación. Los genes neutrales nos están contando una historia y los genes que quizá estén involucrados en la diferenciación de nicho nos cuentan otra historia, ¿no? Entonces, el modelo génico de especiación ecológica lo que hace es busca islas genómicas de alta diferenciación que estén bajo selección divergente, mientras que el resto del genoma progresa libremente. Este es un estudio con unos peces, donde se detectaron estas que están en rosa, son islas genómicas que tienen genes que están asociados a diferencias morfológicas que separan a los peces en distintos ambientes. Entonces, lo que hice fue buscar genes de resistencia a sequía, que era una de las variables climáticas que me separaba las especies, y lo comparé el patrón con genes de mantenimiento, ¿no? Genes neutrales, y aquí no salen. Bueno, entonces aquí me sale un patrón similar con genes candidatos al que yo observo con la diferenciación ambiental, ¿no? O sea, con genes candidatos lo que yo tengo es que ayacahuite y flexilis no son significativamente distintos y flexilis es completamente distinto a los demás. Mientras que con los genes de housekeeping lo que tengo es que Pinus ayacahuite es significativamente distinto a Pinus flexilis y a Pinus stroniformis. Esto se movió. Aquí había otra gráfica, perdón. Estos no son candidatos, estos son candidatos. Y usando esta etiqueta corresponde a esta gráfica. Todos los genes juntos, haciendo un análisis de structure, lo que sí puedo es distinguir las tres especies claramente. Sin embargo, si se fijan aquí, la pertenencia a los grupos no es absoluta, si ha habido algo de progresión en todos ellos. Entonces, bueno, aparentemente la divergencia ecológica ha estado detrás de la especiación en este complejo de especies. Luego lo estudié a nivel de poblaciones de una especie de Pinus endémica de México que se llama Juniperus blancoi, que está descrita, que tiene tres variedades descritas. La variedad blancoi de la faja volcánica transmexicana, la variedad huevoentensis de la Sierra Madre Occidental y la variedad mucronata de la Sierra Madre Occidental, pero además de los picos de las zonas más altas. Y de la Sierra Madre Occidental también, pero en las barrancas, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia climática. Otra vez aquí hay este es un análisis de agrupamiento con variables climáticas. Tenemos la Sierra Madre Occidental, la faja volcánica transmexicana, las poblaciones de las zonas altas de la Sierra Madre Occidental y de las zonas bajas de la misma Sierra Madre Occidental. Genéticamente encontramos que hay una correspondencia
justamente a estos grupos ecológicos. Estas son las poblaciones de la faja volcánica transmexicana. Los que tienen magenta son las de zonas bajas, y los que tienen preponderancia de color cian son los de las tierras altas. Esto no corresponde a las variedades descritas con caracteres morfológicos. Esta es una variedad y esta población está descrita como la misma variedad blanco y sin embargo es mucho más similar a la variedad mucronata. Mientras que esta población de aquí está descrita como variedad blanco y también, sin embargo es similar a la guaguentensis, ¿no? Genéticamente. Entonces lo que quiere decir aquí es que genéticamente y ambientalmente se definen otros grupos taxonómicos y que la morfología no está siendo informativa, seguramente es polimorfismo. Entonces aquí también la divergencia ecológica podría estar explicando la variación dentro de este complejo. Bueno, ¿cómo estudiamos la divergencia de nicho a nivel macroevolutivo, ¿no? Bueno, una de las partes de la teoría de evolución de nicho quiere decir que hay conservación filogenética de nicho. Lo que quiere decir es que dos grupos cercanamente emparentados también vivirán en condiciones ambientales muy similares. Mientras que en la divergencia de nicho lo que uno espera ver es que grupos de especies hermanas vivan en condiciones ecológicamente muy distintas. Entonces, en estos casos, cuando tú observas este patrón de conservación filogenética de nicho, lo que explica la especiación es la especiación alopátrica. Surge una barrera y como cada uno de estas poblaciones no ha cambiado su nicho, o sea, no puede moverse de este nicho ecológico y cruzar la barrera, se diferencian. Sin embargo, en la especiación ecológica lo que uno encuentra es que se cambia el nicho ecológico, la población cambia su nicho ecológico y la divergencia del nicho es la que promueve la especiación. Entonces, estudiando la divergencia de nicho en filogenias, en pares de especies hermanas en una filogenia, uno puede inferir, bueno, de manera indirecta si la especiación en esos grupos ha sido alopátrica o ecológica. Seguimos con los pinos. Entonces, los pinos blancos norteamericanos son todos estos. Aquí están nuestros amigos Stroniformis flexilis en Yacahuite, Lambertiana de Baja California, Chiapensis del sur de México y Strobus, que está en el noreste de Estados Unidos. Todos estos son asiáticos, menos unos cuantos que también se distribuyen en Norteamérica. Y en este caso yo escogí pares de especies hermanas, Chiapensis y Strobus y Stroniformis y flexilis. Y encontré que, esto es un análisis de componentes principales con 19 variables bioclimáticas, y encontré que Strobus y Chiapensis, que algunos consideran la misma especie y dos variedades, tienen nichos que no se sobrelapan en lo absoluto. Mientras que Stroniformis y flexilis tampoco se sobrelapan, solo que son ligeramente más cercanos y también son especies hermanas. Entonces este es el caso, este es el modelo de distribución potencial, todavía estoy trabajando en ello. Y este es Spinus strobus, del este de Estados Unidos, que tiene gran tolerancia al frío, y este Spinus chiapensis, que es de los pocos pinos que es tolerante a la sombra, se distribuye en bosques mesófilos de montaña y no le gustan las heladas. Morfológicamente son prácticamente indistinguibles. Por lo tanto, este es un muy buen candidato a haber pasado por especiación ecológica. Y bueno, voy a hacer análisis al respecto en muchos otros pares de especies, como los juníperos de márgenes aserrados, que al igual que los pinos blancos de Norteamérica, exclusivos de Norteamérica, estos son los juníperos de márgenes aserrados, y su grupo hermano son estos juníperos de la meseta del Tíbet. Entonces, por ejemplo, que Flácida, que es la especie hermana de Juníperos montícola se distribuye como su nombre indica en las zonas muy altas, y Flácida tiene una distribución que puede ir desde los 1000 metros hasta los 2000. Y aquí no encontramos sobrelapamiento tampoco. Mientras que Lepiana, que se encuentra desde la faja volcánica transmexicana hasta un poquito al sur de las Rocallosas, ¿dónde está Lepiana? Aquí está, y es es la especie hermana de Juníperos gamboana, que se distribuye en Chiapas, y ahí hay un leve sobrelapamiento, pero no es tampoco muy marcado, ¿no? Entonces, en este caso voy a ver si esta diferenciación es significativa o no.
Y ahora les voy a platicar de qué es lo que está pasando con Juniperus de Penna. Como parte de este estudio, también la evolución de nicho, hice una reconstrucción de estados ancestrales de la temperatura media anual en Juniperus del margen aserrado, que estamos. Y lo que encontré es que en el clado mexicano evolucionó una tolerancia a temperaturas más altas. Los colores están invertidos, pero azul quiere decir calor y rojo quiere decir frío. Mientras que en los de la meseta del Tíbet hubo una adaptación a temperaturas más bajas. Pero si se fijan aquí, Flácida vive en condiciones mucho más cálidas que Montícola. O sea, aquí el hábito montano evolucionó de manera secundaria. Y todas estas especies, Duranguensis, Gamboana, Pinchote, Coahuilensis y Ashey, son muy termófilas, lo cual quiere decir que justamente la tolerancia a las altas temperaturas y a la aridez evolucionó en Norteamérica y seguramente tuvo que ver con la aridificación de Norteamérica. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en Juniperus de Penna? Si se fijan aquí, cada uno de estos puntos sería una localidad, tiene una distribución muy amplia, son muchos puntos, y la parte que lo hace interesante es que tiene un montón de variedades descritas, ¿no? De hecho, Gamboana, que se considera la especie hermana, algunos lo distinguen como una variedad. Se distribuye pues, en todo México y en parte de Estados Unidos. La variedad robusta está en la Sierra Madre Occidental, la variedad Zacatecensis es en la transición de Sierra Madre Occidental a la meseta del norte. La variedad de Peana se distribuye en las montañas aisladas y parte de la Sierra Madre Oriental, parte norte, y en esta zona que se llama la Cordillera del Mogollón y en las Sky Islands. Pero también ha sido descrita en la faja volcánica transmexicana, mientras que Gamboana se distribuye en Chiapas. Entonces lo que hice fue otra vez un análisis de componentes principales con 19 variables bioclimáticas, y en tonos de verde vamos a tener de Peana Sur en verde claro, o sea, las poblaciones de esta zona, y de Peana Norte en verde oscuro, que son todas estas de acá. De Peana Norte, de Peana Sur. En medio están las otras variedades, pero estas dos no se sobrelapan. O sea, hay una divergencia ecológica entre lo que se describió como la misma variedad. Entonces aquí estoy proponiendo que en realidad la variedad de la faja volcánica transmexicana es otra cosa. Este es Juniperus robusta en rojo y en amarillo es Zacatecensis. Entonces aquí tenemos un nivel de diversidad que estaba escondido con los análisis que se han hecho previamente, muy limitados con marcadores de cloroplasto o con morfología. Esta divergencia de la zona de la faja volcánica transmexicana no se había detectado. Cabe señalar que los juníperos tienen muy pocos caracteres diagnósticos y es bien difícil distinguirlos como correctos. Entonces lo que hice fue una modelación de distribución potencial del presente y del último máximo glacial, y encuentro que Robusta y Zacatecensis ocupan áreas adyacentes, no sobrelapan, pero son adyacentes, y durante el último máximo glacial tampoco sobrelapan, pero siguen siendo adyacentes, y también hay un desplazamiento hacia el sur. Esto sería de Peana del norte en el presente y de Peana del sur en el presente, otra vez no sobrelapan. Y durante el último máximo glacial de Peana se movió hacia el este, pero no tanto hacia el sur, mientras que la parte sur de la faja volcánica transmexicana se mantuvo más o menos en la misma zona de distribución, sin sobrelapar. Aquí no ocurrió lo mismo con lo que ocurrió con Pinus strobiformis y Pinus yacahuite, que forman una zona de contacto. Aquí no hay sobrelapamiento. Entonces es posible que aquí detectemos una diferenciación genética también. Bueno, este es otro análisis estadístico, con un análisis multivariado de los componentes principales. Vemos que siempre de Peana Sur y de Peana Norte no sobrelapan nunca. Y aquí está de Peana Norte, un análisis canónico, y de Peana Sur. O sea, completamente divergentes. Entonces, para meterle un poco de carnita genética a este estudio,
gamboana, pero gamboana también está aquí. Quiere decir, gamboana es polimórfica y llevamos muy poquitas secuencias, entonces todavía no detectamos nada, pero somos optimistas. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la conservación? Bueno, los objetivos de la biología de la conservación son entender los sistemas ecológicos para mantener su diversidad, ¿no?, frente a la explotación humana. Y el otro objetivo es mantener las especies y las interacciones que hacen posible los procesos ecológicos y evolutivos. Por lo tanto, esto es la parte bien importante, el mantener los procesos evolutivos, no solo la viabilidad demográfica de las especies, sino mantener la diversidad genética para que estas especies puedan seguir adaptándose al mundo cambiante, ¿no? Entonces hay que conservar la diversidad a todos sus niveles, y los niveles de diversidad son genes, poblaciones, especies, comunidades y ecosistemas. Entonces yo me enfoco en estos primeros tres. Entonces la genética de la conservación lo que hace es monitorear la variación genética de las poblaciones, monitorear los niveles de endogamia, lo flujo génico y parentesco para mantener justamente la viabilidad de las poblaciones. Evalúa la presencia de genes asociados a la adecuación, ¿no?, que no sean eliminados por procesos de deriva génica, por ejemplo. Hace estudios de asignación de poblaciones para, por ejemplo, no reforestar una zona con una variante que no está adaptada a esa zona, eso es muy importante. Y identifica unidades de conservación. Esto pueden ser las especies, ecotipos o linajes diferenciados. Y bueno, este es lo que le llaman el vórtice de la extinción. La extinción se da cuando baja el tamaño efectivo poblacional, y el tamaño efectivo poblacional puede bajar porque hay variación demográfica. Por ejemplo, hay demasiados eventos catastróficos que cambian muy drásticamente el tamaño de las poblaciones. Puede haber endogamia, subdivisión por fragmentación que genera endogamia, y lo cual genera depresión por endogamia, por lo tanto baja la adecuación de los individuos, lo cual disminuye el tamaño efectivo. Y al disminuir el tamaño efectivo existe más deriva génica y pueden fijarse más alelos deleterios. Entonces todo esto, si sigue ocurriendo sin parar, sin ningún proceso que contrarreste esta baja del tamaño efectivo poblacional, generaría extinción. Además, bueno, la destrucción de hábitat, la degradación ambiental, la fragmentación y la sobreexplotación son los factores externos que generan la disminución del tamaño efectivo poblacional, además de los eventos catastróficos. Entonces, este vórtice es lo que tratamos de evitar con la genética de la conservación. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho con mi estudiante Carmen Domínguez es hacer la genética de la conservación de Pinus Greggi, de que ya les hablé. Pinus Greggi, como ya vieron, tiene una distribución disjunta, la parte norte, Sierra Madre Oriental Norte y Sierra Madre Oriental Sur. Sin embargo, no es un pino localmente abundante, encuentras nada más unos cuantos individuos en cada bosque. La distribución es muy fragmentada y es muy vulnerable al cambio de uso de suelo. Y lo que ella detectó es que, aunque tiene niveles más o menos altos de diversidad genética, esta es la heterocidosis esperada, y usó 20 loci nucleares, encontró que la heterocidosis observada era muy baja, tenían altísimos niveles de endogamia. Aquí está F y S, ¿no? 1.9, y en promedio es 0.66. Entonces hay muchísima endogamia, y a menos que los alelos deleterios en esta especie ya hayan sido purgados, esto hace además a las poblaciones muy vulnerables a la depresión por endogamia. Por lo tanto, es bien importante evaluar un poco más cuál es el estado demográfico de las poblaciones, si hay reclutamiento, extender un poco el estudio para estudiar la conectividad y el tamaño del vecindario, para ver si requiere algún tipo de manejo. Actualmente se considera vulnerable, no está en la NOM, pero Pinus Greggi sí podría ser candidato a ser una especie en peligro de extinción. Esta es la distribución potencial en el último máximo glacial, donde se vio que pudo haber habido una conexión de una migración de las poblaciones del sur al norte. O sea,
divergencia tan clara que hemos visto genéticamente reciente. Sin embargo, lo que no sabemos, y está Carmen trabajando en eso actualmente, es hacer esta proyección hacia el futuro bajo distintos escenarios de cambio climático, a ver cuántas especies, cuántas localidades van a sobrevivir. Y bueno, con mis colaboradores, Lisa Gámez, que está aquí, Enrique Schimbar y mi alumno Luis Cabral, estamos estudiando la vulnerabilidad de la flora del desierto al cambio climático. La flora del desierto, que son los agaves. ¿Y por qué nos preocupan los ecosistemas áridos? ¿No? Porque, bueno, uno, ocupan la mayor parte del territorio nacional, son extremadamente diversos y tienen muchos endemismos, y estos justamente son de los más vulnerables al cambio climático global y el cambio de uso del suelo. Y en este sentido, pues la capacidad de adaptación de las especies de las zonas áridas va a depender de sus características genéticas y ecológicas. O sea, no todas las especies van a responder de igual manera. Entonces, estamos haciendo un estudio comparativo para justamente detectar cuáles son las características que permitirían o no a las especies afrontar el cambio climático. Entonces, los objetivos son inferir por medio de distribución, de modelación de distribución potencial, cambios demográficos bajo escenarios de calentamiento global y hacer el mismo historias del pasado usando datos genéticos. Nuestras hipótesis son que las especies que están adaptadas a condiciones áridas más recientemente tendrán mayor resiliencia a los cambios climáticos. O sea, las especies que diversificaron ya en ecosistemas áridos, que no los colonizaron recientemente, y que sus poblaciones sufrirán menos cambios. ¿Y qué encontramos? Bueno, estas son las especies que estamos estudiando. Juníperos de Teana, que en ese entonces no sabíamos que eran dos cosas distintas, era de Teana una sola unidad. Algunas de las poblaciones de Juníperos de Teana Norte se distribuyen en el desierto chihuahuense, aunque sí otras salen de esa zona. Agave lechuguilla, emblemática del desierto chihuahuense. Agave estiata florata también, emblemática del desierto chihuahuense. Estiata, que ya está en la zona del sur, con las partes bajas de la Sierra Madre Oriental. Agave Victoria Regina, que se encuentra en el centro del desierto chihuahuense, es endémica y tiene poblaciones muy pequeñas y fragmentadas. Yucca filífera, que se encuentra en la parte sur del desierto chihuahuense y en las partes áridas de la meseta central. Y Yucca carnerosana, ¿no? Que se codistribuye con agave lechuguilla. Entonces usamos modelación de distribución potencial basada en datos curados de los herbarios y capas bioclimáticas de bioclima. Estamos usando dos escenarios, uno muy conservador, que es el RCP45, que dice que va a subir las concentraciones de gases de efecto invernadero hasta el año 2045 y luego se van a estabilizar, mientras que el RCP8.5 dice van a seguir subiendo durante todo el siglo, ¿no? Entonces son dos modelos muy contrastantes, ¿no? Uno es catastrófico y el otro no. Y bueno, también usamos distintos modelos de circulación. Entonces, y esto es una cosa muy complicada que hizo Lisa, fue estimar qué porcentaje, a partir de esos modelos de distribución potencial, calcular cuántos píxeles se mantenían a lo largo del tiempo. O sea, lo hicimos a 2 años. A 2 puntos en el futuro, 2040 y 2080. Entonces, de la actualidad al 2080, ¿cuántos píxeles se mantenían, que están en verde? ¿Cuántos se pierden? ¿Y cuántos se ganan en azul? Entonces vemos que, pues, cada loco con su tema. Agave lechuguilla tiene una ganancia en el norte de su distribución y una pérdida en el oeste de su distribución. Agave striata tiene una ganancia en el sur de su distribución, no le va tan mal y de hecho es una ganancia absoluta. Agave Victoria Regina también pierde en la parte sur de su distribución, pero podría colonizar zonas más montañas, todo dependerá de la conectividad de las áreas. Mientras que Agave Striata variedad falcata tiene una pérdida total de su área de distribución, ¿no? A este no le va tan bien. La parte más catastróficas son las de los juníperos. Era de esperarse que el Juniperus variedad robusta, la Sierra Madre
yuca tiene una pérdida neta del área de distribución. Juniperus de Peana, variedad Zacatecensis, que se encuentra en la meseta del norte, en zonas mucho más áridas, también presenta una pérdida de su área de distribución. Y Juniperus de Peana norte también presenta una pérdida del área de distribución, pero de Peana sur casi no tiene cambios. O sea, cada una de las especies que estamos analizando está respondiendo de manera distinta. Entonces, este es el caso de los Juniperus, todos bajan y unos bajan más que otros, como robusta. Este es el escenario catastrófico y este es el escenario moderado. Agave, algunos aumentan su distribución considerablemente, como ¿cuál es el modelo? Victoria Regine en el escenario más extremo, pero solamente con un modelo de circulación. O sea, este es el escenario extremo con el modelo CCSM y este es con el modelo MIROC. Con el CCSM baja un poco y con el MIROC sube muchísimo, ¿no? Y sin embargo, el CCSM es el que se considera que funciona mejor para México. Mientras que agave striata, variedad percata, baja en todos los escenarios, ¿no? Disminuye su área de distribución en todos sus escenarios, mientras que agave lechuguilla sube, se extiende su área de distribución un poco menos del 20% bajo el escenario más moderado de cambio climático, pero ya en el escenario extremo también disminuye su área de distribución. Y las yucas, que no les hablé tanto de las yucas porque todavía no le entramos completamente a esa área, también presentan una disminución en su área de distribución. Yuca filífera no, presenta un aumento del 5% de su área de distribución en los dos escenarios más conservadores, mientras que yuca carnerosana y yuca carnerosana siguen yendo mal, con una reducción de hasta el 25% de su área de distribución. Entonces, dependiendo de qué adaptaciones tengan y si están en el límite o no de su tolerancia al calor, cada una de las especies va a responder de manera distinta. Por lo tanto, lo que sigue es obtener datos genéticos, otra vez mediante ARSEC, estimar los tamaños efectivos, la conectividad, justo para ver si estas migraciones hacia el norte y estas expansiones de rango de distribución podrían ser posibles. Identificar genes candidatos a estar bajo selección y poder detectar potenciales adaptaciones locales, sobre todo aquellas asociadas al calor. Y en el caso de agave striata, que tiene dos variedades que responden cada una bien distintas al cambio climático, vamos a hacer la delimitación de especies para ver si en efecto si se trata de dos linajes distintos y está ocurriendo especiación ecológica. Y si cada una de estas variedades requeriría un manejo distinto, ¿no? Ya que cada uno está respondiendo de manera distinta. Y bueno, de aquí, esto ya es un proyecto futuro, no es una imagen gráfico. Y esto es lo que me gustaría hacer. Todo esto está en camino, está en proceso, estamos trabajando. Y esto es lo que me gustaría ya hacer en un futuro, en el próximo año si se puede, que es la delimitación de especies y la conservación del género Dalia. Todas son fotos de aquí del jardín. Y bueno, ¿por qué el género Dalia? Otra vez, es un grupo muy diverso. La mayoría de las especies son endémicas en México. Tienen una gran diversidad de hábitats, de 1500 metros a 3700 metros, en diversidad de hábitats, algunas son herbáceas, algunas son arborescentes. Tienen gran variación en el número cromosómico. Esta Dalia variabilis es la especie cultivada, que en realidad es un híbrido octapoloide de dos especies originarias de México, pero nadie sabe de dos especies. Y hay gran incertidumbre taxonómica, poca información genética de las especies silvestres. Todo lo que sabemos de la genética de Dalia, incluido el transcriptoma, es de Dalia variabilis. Y además se están describiendo todavía nuevas especies. O sea, sabemos que al menos hay 35, pero seguramente hay más, ¿no? Y el curador de la colección, Jerónimo Reyes, justamente tiene 5 nuevas especies que describir. Entonces, pues porque uno tiene mucho tiempo libre, bajé los datos de ITS de esta publicación, donde ellos hicieron un análisis de parsimonia y yo hice un error internacional.
máxima verosimilitud muy rápido. Y encontré que, bueno, este es todo el género Dalia, hay una sección muy bien definida, me parece que son 4 secciones, pero solo una genera un grupo monofilético bien soportado, que es el Temophyllon, donde está Dalia bisecta, que está de aquí, y todo lo demás tiene muy poco soporte, ¿no? Todas estas especies no están bien soportadas y tenemos incluso algunas como Sherfy, que aquí están las 2 secuencias de Dalia Sherfy que sí forman un grupo monofilético poco soportado. Cuando no puse el numerito es que era de vergüenza, pero también aquí está Dalia Sherfy. De hecho, hasta hay una secuencia de Hidalgo metida. Entonces, no sabemos qué está pasando aquí a nivel taxonómico, no sabemos cuáles han sido los procesos que han generado esta diversidad, los procesos de especiación. Por lo tanto, ¿cómo podemos conservar lo que no se conoce? Si ni siquiera sabemos cuántas especies hay. Por lo tanto, pues lo que planteo es primero reconstruir una filogenia molecular usando marcadores multilocos para resolver relaciones dentro del género. Yo planteo usar esta técnica de target enrichment para hacer filogenómica y genómica de poblaciones, pero también obtener DNA de blastomas para comparar los patrones. También incluir al menos 5 individuos por especie o variedad mutativa para poder determinar el estatus taxonómico. Aquí hacer un estudio muy cuidadoso de delimitación de especies y tratar de resolver estos grupos conflictivos que tienen montones de sinónimos y cuantificar la variación genética y la estructura de las poblaciones para además asegurarnos que en la colección del jardín botánico tenemos una adecuada representación de esta variación, ¿no? Y saber si son 35 especies o son más. Y bueno, esta es la parte ya de chile dulce y de manteca, donde he seguido trabajando con diversificación, pero de cosas que no son plantas. Entonces he estado trabajando, además de todo lo anterior, con todas estas personas maravillosas, Luis David de la Facultad de Ciencias, la doctora Valeria Sousa, y el doctor Luis Eriarte del Instituto de Ecología, Gabriel Medo del Silvestab y maestra Luisano de la Universidad de Minnesota, estudiando cuatro ciénegas y su diversidad bacteriana. Entonces, nuestra hipótesis es que cuatro ciénegas representan el mundo perdido, quiere decir, de un sitio ancestral se colonizó cuatro ciénegas y se aisló genética y geográficamente. Por lo tanto, los grupos de bacterias de cuatro ciénegas tienen un origen muy antiguo y divergieron hace mucho tiempo de sus parientes más cercanos de los cuales. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso, estamos estudiando toda la diversidad bacteriana en cuatro ciénegas. Lo que yo he estado haciendo es, en particular, la del género Bacillus. Esta es una filogenia de todos los Bacillus que existen en las bases de datos. Estos son Anoxibacillus y Geobacillus, que son el grupo externo. Estos serían los Bacillus extremófilos, Bacillus marinos, los del suelo, que son todos estos, que son los más muestreados, no es que sean los más abundantes, pero la gente los ha secuenciado más. Y todas las ramitas que estén en azul no son tan claras aquí, pero aquí hay un grupo grande que son exclusivos de cuatro ciénegas. Y aquí también en los bacilos marinos. Entonces, en cuatro ciénegas tenemos dos tipos de bacilos predominantes: los de sedimento, de suelo, y los de origen marino. En particular, enfocándonos mucho en la genética de los parientes silvestres y cómo se relacionan con el maíz, con todas estas personas. Con Luis Eriarte, esto lo hice durante mi postdoc con Luis Eriarte y lo he seguido haciendo estos años para Alejandra Vázquez Lobo, Montenarios de la Universidad de París, el doctor Daniel Piñero, Brandon Gauss y Juanas, que está aquí adelante. Entonces, lo que caracteriza este estudio es que estamos considerando toda la diversidad de teosintes, que ese es el pariente silvestre del maíz, con el muestreo poblacional más completo que hay hasta la fecha. Estas son poblaciones, las en tonos verdes son la subespecie Pardilumen, las en tonos azules son la subespecie mexicana. Y este es un análisis de componentes principales que hice con 32.000 SNPs, incluyendo
36 razas criollas de maíz. El maíz genera un grupo divergente, completamente separado del teosinte. Sin embargo, este sería la subespecie mexicana, las moraditas. Sin embargo, la subespecie Parvillumys tiene una variación genética excepcional, no solamente mucha variación genética, sino que además tiene muchísima estructura. Entonces nosotros tenemos estas poblaciones que son de Jalisco, que están este de aquí y este de acá, que son muy divergentes al resto de Parvillumys, lo cual podría indicar quizá algún proceso de especiación incipiente aquí. Tenemos esta de Huauchinango, que es donde está Huauchinango, aquí, que también es divergente del resto de Parvillumys y se acerca un poquito más al maíz. Y mis agradecimientos son como créditos de Star Wars, toda esta gente del Imperial College.